vamos a darle la palabra al doctor Abraham Vázquez Torres. Él nos va a hablar sobre el modelo de atención al consumo de fentanilo en una clínica de la frontera norte. El doctor Abraham Vázquez Torres es médico cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Es médico adscrito a hospitalización y coordinador de la terapia electroconvulsiva en el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Y es médico adscrito en Drug and Alcohol Treatment Center en Baja Rehab. Le doy la palabra al doctor Abraham. Bienvenido, doctor. Buenos días. Vamos a platicar un poco sobre el uso de fentanilo y la experiencia clínica y los problemas que se tienen ahorita desde la parte de la atención psiquiátrica, esta nueva tendencia en el uso de estos opioides sintéticos. ¿Vale? ¿La que sigue? Dentro de nuestra agenda, los marcos que vamos a tocar va a ser una breve introducción sobre qué es el fentanilo, un poco de la historia del fentanilo, por qué durante nuestra formación académica no se tocaban tanto estos temas del fentanilo y últimamente de la pandemia para acá es el boom, ¿no? que se tiene en el tratamiento de adicciones y sobre todo noticias que se ven día con día sobre cuestiones geopolíticas y de tráfico. ¿Okay? Vamos a ver un poco sobre el marco actual mundial, el marco actual de México, que como sabemos, desafortunadamente, este tipo de temas va muy de la mano con las cuestiones políticas a nivel federal, ¿no? Y a nivel de fronteras. Y por último, o el cuerpo de la exposición va a ser la experiencia clínica en un centro de rehabilitación de la frontera norte con población americana. Muy bien, pues bueno, a modo de introducción, el fentanilo es un agonista puro y selectivo del receptor opioide mu. Tiene una alta liposubilidad, por lo que atraviesa muy bien las membranas celulares y la barrera hematoencefálica, lo que hace que el efecto sea inmediato. Va a tener una buena tolerabilidad cardiovascular y va a ser ampliamente utilizado en los servicios de anestesiología, justamente por esta situación de que a nivel cardiovascular es muy bueno, ¿no? Y tiene una muy buena tolerabilidad. Una rápida membranza del mecanismo de acción. El fentanilo va a actuar exactamente igual que los demás opioides sintéticos a través de los receptores mu a nivel postsináptico y presináptico. A nivel presináptico va a hacer que haya un bloqueo de los canales de calcio. El bloqueo de los canales de calcio va a disminuir la síntesis de glutamato y la síntesis de glutamato va a modular el dolor y es por eso que la primera indicación para el uso de fentanilo es pacientes con dolor, ¿no? Sí. Vamos a tener una tabla de potencias analgésicas en donde el punto de comparación va a ser la morfina y ahí vamos a tener medicamentos muy usados como el tramador, la morfina, metadona, heroína, buprenorfina, alfentanilo, remifentanilo, fentanilo, que son derivados del fentanilo que ahorita vamos a tocar un poco. Y pues esto que oímos muy frecuente en las noticias y en los medios, de que el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina, ¿no? Es por eso cómo se mide la potencia de los opioides. Y bueno, pues dentro de la historia tenemos que el fentanilo por primera vez se sintetizó en 1959 por el científico Paul Janssen, que fue el fundador de Janssen Farmacéutica allá en Bélgica. Desde su inicio de su síntesis en los años 50, se identificó una tolerancia y una dependencia, lo cual a nivel mundial hubo bastante preocupación e hizo que
se empezaran a tomar medidas de fiscalización para el tratamiento con fentanilo. Todo esto a partir de 1964. La FDA en 1968 lo aprobó por primera vez para tratamiento de pacientes americanos. A partir de ahí se ha estado sintetizando de diferentes formas el fentanilo. Hay varios derivados análogos. Uno de los que más nos importa es el sufentanilo, que se sintetizó en 1980, que es un derivado del fentanilo que ahorita en México todavía está disponible. De ahí se han ido creando varios, pero el otro importante, al menos dentro del marco mexicano, es el remifentanilo, que se sintetizó en 1999, que es otro de los análogos de fentanilo disponibles en México. Los últimos años ha habido todavía más síntesis de análogo, pero ninguno de ellos está disponible aquí en México. Y bueno, el fentanilo que nosotros tenemos acceso en México es en ámpulas. Tenemos de 0.5 miligramos en 10 mililitros o de 0.25 miligramos en 5 mililitros. Una dosis anestésica para producir apnea va de 0.1 a 0.3 miligramos, dependiendo de la patología del paciente. Em, el problema que se ha suscitado últimamente es que en las calles, evidentemente, es muy difícil traficar con ámpulas. Cualquier cuestión que sea de vidrio no va a ser un negocio fácil para los narcotraficantes. Entonces, hicieron la manera de que pudiéramos traficar fentanilo más accesible en forma sólida en tabletas o pulverizado. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más sobre las dosis callejeras que así se menciona, pero se han encontrado dosis de 1 miligramo y 2 miligramos de fentanilo. Eso quiere decir que es 3 veces mayor la dosis que se necesita para producir una apnea, y es por eso que la sobredosis de fentanilo en Estados Unidos están a la alza, ¿no? Porque no hay forma de regular este tipo de medidas, ¿sí? Y bueno, si se preguntaban cómo fue que empezó de repente todo el boom del fentanilo, la primera vez que encontramos este tipo de noticia fue en Chicago en 2006. De repente hubo varias muertes en una población, en un barrio de Chicago. Eh, el FBI y todas sus agencias de investigación encontraron que habían sido utilizadas tabletas de fentanilo sintético, y toda la investigación derivó a que había sido a través de empresas mexicanas que habían sido contrabandeadas a Estados Unidos. El principal responsable fue un mexicano en Toluca. En el 2006 se incautó por primera vez un laboratorio clandestino de fentanilo. Antes del 2016 todavía se traficaba con fentanil intrahospitalario. Aquí hay que tener muy consciente la diferencia entre el fentanil intrahospitalario, que es el que está en ámpulas, y el fentanil sintético o callejero, por así decirlo, ¿no? En Toluca, en Estado de México, ese es exactamente el predio en donde se producía esta nueva droga llamada fentanil, ¿no? Aparentemente el caso se resolvió, cerraron la fábrica, por así decirlo, y no hubo más muertes en Estados Unidos hasta 2017, en donde se encuentran por primera vez cargamentos en donde se traficaba nuevamente esta nueva droga mezclada y cortada entre las demás drogas de uso común, ¿no? Se incautó una gran cantidad en la frontera norte, de hecho fue en la frontera de Monterrey, y a partir de ahí fue que Estados Unidos empezó a tener un poco más de vigilancia sobre el tráfico de fentanilo. Entonces, de 2017 a 2019
Estados Unidos empezó a investigar qué es lo que estaba sucediendo en las calles con el fentanilo. En 2019 hubo un parteaguas porque China fue el primer país en tener una normativa muy estricta en cuanto al uso de los precursores de fentanilo, hizo que se prohibiera. Entonces, todas las farmacéuticas chinas, por así decirlo, tenían materia prima, pero ya no la podían vender, ¿no? O sea, ya no la podían vender dentro de China, entonces empezaron a venderla a el resto del mundo, principalmente a Cártel de Sinaloa y a Jalisco Nueva Generación. Entonces, fue así como en el 2019, antes de la pandemia, aquí en tierras mexicanas empezó a crear fentanil sintético con precursores chinos, ¿no? Es por eso que sí, el fentanilo existe desde hace mucho tiempo, es el porqué del boom actualmente. Este tipo de precursores del fentanil se pueden comprar vía internet y sin ningún problema puedes empezar a tener tu laboratorio de fentanilo, ¿no? Dentro del marco de Estados Unidos, evidentemente México empezó a crear fentanilo, pero como sabemos y que ahorita vamos a hablar un poco, no somos el principal consumidor de fentanilo, sino es Estados Unidos. Ha ido como comentábamos hace un momento, ha ido a la alza las muertes por fentanilo. Em, por primera vez se aumentó a 100,000 muertes en un periodo de 12 meses, ¿no? Si bien ahorita la costa este es la que más ha estado afectada en cuanto a defunciones por sobredosis, la costa oeste ha ido en aumento, sobre todo en nuestras fronteras. Y pues bueno, a nivel nacional tenemos otras cifras. El impacto de sobredosis y de consumo no es tan alto. Evidentemente sí se sintetiza la mayor parte de fentanilo a Estados Unidos. Tenemos eh, todavía datos del 2022, en donde, por ejemplo, en Baja California se tuvo 12 pacientes con abuso de fentanilo, 4 en Ciudad Juárez, Durango, ¿no? Em, Esto igual nos habla de laboratorios que se han encontrado en México. Y algo que vamos a tocar un poco es sobre todo esto que se ha estado comentando también mucho de la mezcla o que se corta con algún otro tipo de sustancias y que los usuarios no saben que están consumiendo fentanilo, ¿no? Em, el 1 de mayo del 23 a nivel federal se refiere a un aumento del 72% en el consumo de fentanilo en México. La CONADIC señaló que el uso de fentanilo se ha registrado principalmente en ciudades fronterizas, en ciudades fronterizas con Estados Unidos y en ciudades de una alta población turística. Y pues bueno, fallecimientos sobre dosis de fentanilo en el 2022 hubo 9, en lo que vamos del 2023 llevamos 24 personas que acudieron a consumo por uso de fentanilo. En el 2021 hubo 184, en el 2022 hubo 310. Ciudades con mayor cantidad de consultas por fentanilo en Tijuana, es la ciudad con mayor consulta de fentanilo. Ciudad Juárez 38, Ciudad de México 17 y fallecimiento asociado a una sobredosis registrada por el CEMEFO. Vamos a tener que en 2021 fueron 8,970 y en el 2022 10,000. Y pues bueno, lamentablemente tenemos que tocar temas políticos, ¿no? Em, a mediados de marzo de este año, a nivel federal, se propuso la prohibición de uso de fentanilo a nivel médico, lo que ha condicionado que actualmente en los principales hospitales del centro de la Ciudad de México
el servicio de anestesiología no tenga fentanilo para sus cirugías, tenga que usar análogos de fentanilo, los cuales tampoco no hay una gran producción, entonces poco a poco los servicios que lo utilizan mucho, como los servicios de medicina del dolor del Instituto Nacional de Cancerología, han estado sufriendo con el uso de fentanilo. Aquí podríamos tener una opinión diferente en cuanto a la cuestión política, pero ¿la que sigue? A nivel de asociaciones médicas, se ha declarado formalmente que el gremio médico está en contra de esta propuesta, no solo porque es absurda, porque el fentanilo que se está consumiendo en las calles y en Estados Unidos no es el fentanilo intrahospitalario, es un fentanil que se está produciendo a través de cárteles con materia prima china. Entonces, el prohibir el uso de fentanil médico absolutamente no va a generar ninguna repercusión en cuanto al tráfico y el consumo del fentanilo en las calles, ¿no? Ahí habría que tener, entiendo la visión centrista de la federación. Yo soy de Ciudad de México. En Ciudad de México efectivamente no se habla tanto del fentanilo. No sé si a nivel federal y tengan ese tipo de panorama, pero pues esa fue la propuesta que ellos consideraron, ¿no? Afortunadamente no se ha aprobado, pero ya se empezaron a ver las consecuencias. Y pues bueno, dejando a un lado un poco la historia y la geopolítica, vamos a hablar directamente con la cuestión clínica. Actualmente, como sabemos, hay miles, millones de centros de rehabilitación en consumo de adicciones en todo México. Tan solo aquí en Tijuana hay un gran número de centros de rehabilitación, muy pocos regulados. Voy a hablar sobre el punto de vista clínico desde un centro de rehabilitación de población americana que decide acudir a Puerto Nuevo, ¿no? Para llevar su tratamiento en adicciones. En cuanto a datos estadísticos, de un total de 29 pacientes o 29 usuarios que están en la clínica de rehabilitación, el 41.3%, que equivaldría a 12 personas, fueron por el equipo, fue diagnosticado con trastorno moderado o grave por consumo de opioides en exclusiva fentanilo en remisión temprana en un ambiente controlado de acuerdo al DSM-5 TR. ¿Okay? El 17 restante de la población, que equivale al 58.7%, va a tener otro tipo de trastorno, trastorno por consumo de alcohol, trastorno por consumo de cocaína y trastorno por consumo de metanfetaminas, que nos vamos a enfocar sobre todo en los pacientes que tenemos con uso de fentanil. Ahora, dentro de la cuestión de la patología dual, ¿no? Tenemos que de estos 12 pacientes que tenemos por consumo de fentanilo, el principal comorbilidad es un trastorno de la personalidad clúster B. 6 de ellos tienen diagnóstico de trastorno límite concomitante, 4 de ellos trastorno disocial de la personalidad, 2 de ellos trastorno narcisista de la personalidad, y algo que llama bastante la atención y que es muy preocupante es que el 100% de estas personas que consumen fentanilo también tienen como droga de impacto el consumo de metanfetaminas. No tenemos un solo paciente en esta clínica que únicamente consuma opioides. Estos 12 pacientes que tenemos, los dos consumen tanto fentanilo como metanfetaminas de la misma frecuencia e intensidad. Y pues bueno, datos importantes. En Estados Unidos, 20 tabletas de fentanilo valen $8. $80 vale el gramo de fentanilo combinada, así la mencionan.
si bien hemos visto estos videos en donde las personas están catatónicas en las calles, fue porque se empezó a cortar el fentanilo de las calles con alprazolam, ¿no? Con benzodiazepinas. Empezaron a cortar el fentanilo, empezaron a tener síntomas catatónicos, pero pues eso no es un buen cliente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que empezaron a hacer últimamente y que es algo de preocupación es que están combinando metanfetaminas con fentanilo en polvo a una dosis de 50-50 aparentemente. Ya no es una cuestión que ellos no sepan que están consumiendo fentanilo, sino propositivamente están buscando esta nueva combinación de fentanilo con metanfetaminas. Clínicamente, si sabemos que las metanfetaminas es un estimulante y los opioides son depresores, tenemos una combinación bastante característica en donde al consumir metanfetaminas les da el rush, la euforia, muy probablemente sintomatología psicótica, pero al venir mezclada con fentanilo, esta disfunción que se tiene con el consumo único de metanfetamina se ve regulado por el fentanilo. Entonces son pacientes que tienen el rush de las metanfetaminas, pero están calmados, están estables y llegan a ser funcionales por la cuestión analgésica del fentanilo. En México, aquí en Tijuana, en el canal, podemos encontrar dosis de 1 gramo desde 25 pesos el gramo de fentanilo hasta 100 pesos. 25 pesos es el fentanilo color cafecito y 100 pesos es el fentanilo color más claro, que aparentemente es más puro, pero desafortunadamente en México no llega como tal lo más puro, ¿no? Y bueno, pues dentro del tratamiento, sabiendo este boom del uso de fentanilo, no tenemos guías de práctica clínica actualizadas para únicamente uso de fentanilo, se tienen guías para tratamiento de opioides en general. Tenemos varias opciones: metadona, buprenorfina, naltrexona, naloxona, loxifedina y clonidina. Ya el doctor Palacios nos ayudó mucho con el tratamiento con metadona. Lamentablemente no es algo accesible en todos los centros de rehabilitación o en todas las clínicas de atención psiquiátrica. Entonces, un tiempo se estuvo utilizando doxtropropoxifeno, pero por los riesgos cardiovasculares se suspendió. Y actualmente algo que los pacientes o las familias pueden costear para la deshabituación del opioide es el tramadol, ¿no? Que es actualmente muy barato, tiene evidentemente una potencia opioide muy baja, pero eso es en cuanto a la experiencia clínica lo que más les ha ayudado, más accesible y más económico, ¿no? Clonidina, a pesar de que la FDA no lo haya aprobado para deshabituación o para síndrome de abstinencia a opioides, clínicamente es muy bueno, sobre todo para los síntomas adrenérgicos de la abstinencia, como pues sabemos, la agitación, la diarrea, la sudoración, el temblor. Nosotros recibimos al paciente ya con una valoración por el Hospital General de San Diego, que los familiares lo llevan primero al Hospital General de San Diego para tratar la abstinencia inmediata y después lo mandan con nosotros para tener el proceso de la deshabituación, la abstinencia tardía y ya el periodo primario de remisión. Entonces, 12 horas después del último uso de fentanilo, alcanza su punto máximo en 24 a 48 horas y disminuye de 3 a 5 días, que es una semana, digamos, de vigilancia estrecha que se tiene a los nuevos ingresos en la clínica usando tramadol y clonidina. Y una vez que deshabituamos al paciente con fentanilo, no podemos calcular las dosis exactas que están consumiendo. Una, porque no tenemos manera de hacer el análisis a la sustancia que ellos están consumiendo en Estados Unidos. Y la otra es porque
se desconoce con exactitud la cantidad de fentanilo o la cantidad de metanfetaminas que se está utilizando. En estos centros de inyección segura como La Sala en Mexicali, anunciaron que en este último año, del 2022 al 2023, ellos mismos han estado testeando los sobrecitos de heroína que llevan los pacientes, y ninguno de los sobres de heroína que han testeado ahorita en Mexicali ha salido negativo para fentanilo. Quiere decir que en las calles actualmente de Tijuana no se puede encontrar una dosis pura de heroína, ¿no? Y eso es algo bastante preocupante, evidentemente, porque como médicos especialistas en adicciones y que vamos a tratar todo esto, desconocemos con exactitud la dosis que está teniendo el paciente. La anterior, por favor. Y bueno, sabemos que a nivel federal y que en los últimos meses, últimos años, hemos tenido desabasto de psicofármacos de manera exponencial y muy preocupante. Hay muy pocas opciones, están las guías evidentemente de práctica clínica y las guías internacionales para el tratamiento, pero en la vida real y con el desabasto nacional de medicamentos es muy difícil apegarnos a estas guías, ¿no? Dentro de la experiencia en la clínica de rehabilitación tenemos un pilar fundamental de tres pasos, ¿no? Tratar el trastorno de la personalidad basal con el servicio multidisciplinario de psicología. Iniciamos un ISRS, generalmente sertralina, por su menos efectos interactivos con otros fármacos. Dentro de los antipsicóticos, lamentablemente tenemos, por el desabasto, muy pocas opciones. Risperidona era un muy buen medicamento que ahorita ya se está empezando a distribuir un poco, pero también tuvimos mucho desabasto. Olanzapina, quetiapina es muy bueno, pero al tener que irlo aumentando paulativamente, a veces en la práctica no es tan funcional en estos centros de rehabilitación donde se tienen muchos pacientes. Aripiprazol y aloperidol, y dentro de los alfa-2 delta ligando de los canales de calcio para el craving por el consumo, el que más hemos utilizado y que más resultados nos ha dado en comparación con la pregabalina es la gabapentina. Vamos a depender mucho del paciente para ajustar la dosis. Podemos llevarlo a dosis de 900, 1800, dependiendo de cómo vaya evolucionando. Estos tres pilares fundamentales en la patología dual es algo que nos ha llevado con mucho éxito a los pacientes. La que sigue. Pero desafortunadamente estamos en un punto en donde no sabemos qué va a pasar con las normativas por el uso de fentanilo. No sabemos cuándo, si bien la tendencia está a la alza en población mexicana, en nivel de fronteras y ciudades turísticas, no sabemos cuándo vaya a ser una tendencia en nivel central. Las drogas inyectables ya están pasando a desuso y se está teniendo acceso a los opioides sólidos en tabletas y en polvo. Entonces, como conclusión, nosotros como personal médico tenemos que saber exactamente a qué nos enfrentamos. Tenemos que saber la cuestión geopolítica actual, ¿no? Sobre todo por lo de las normativas, de qué están hechos estas drogas que están consumiendo nuestros pacientes. Tenemos que conocer las nuevas tendencias. Aparentemente, los narcotraficantes tienen muchas ideas de cómo mezclar las drogas, y eso hace que a nosotros se nos dificulte cada día más nuestra labor como médicos, ¿no? Aplicar la literatura a la realidad y en el contexto actual con los problemas a nivel central. Muy importante y eslabón fundamental de todo lo que comentábamos, que es la reducción de daños, y promover y facilitar el aprendizaje del tratamiento en el trastorno por consumo de opioides, sobre todo de fentanilo en las nuevas generaciones, que como les comentaba es algo que va en aumento y no es una cuestión que todavía esté en acceso a toda la comunidad médica.